Hola, ¿cómo estás? Me llamo Adina de Miranda y formo parte del equipo de profesores de español del programa Conexión Mundo. Vamos al vídeo de hoy. Hoy vamos a aprender a expresar obligación a partir de unas perífrasis verbales con los verbos deber, haber y tener. Hablemos de las cosas que necesitamos hacer. La primera situación que tenemos aquí, debes aprender a portarte de forma educada, una madre le dice a la niña. La segunda situación, tengo que levantarme. La tercera, en la biblioteca, una mujer dice, hay que hablar bajo en la biblioteca. Para expresar obligación, tenemos varios verbos disponibles. En el vídeo de hoy vamos a tratar de los verbos deber, tener y haber para expresar obligación, necesidad, compromiso, responsabilidad. Vamos a aprender las características o el matiz de cada uno. Empecemos por el verbo deber más infinitivo. Ese verbo, según el diccionario de la Real Academia, él expresa que tener obligación de corresponder a alguien en lo moral, aquello que se tiene la obligación de hacer. Expresa la obligación o responsabilidad con más fuerza que la estructura tener que. Una obligación moral. Suena como algo que debes cumplir, que al menos te impones, que algo que necesita el cumplimiento, como si fuese una regla, una ley. Vamos a ver otros ejemplos. La primera situación, si quiero aprobar, debo entregar el trabajo hasta mañana. La segunda, la chica mirando el reloj, ¿no? Y se dice, debes llegar a las 11 a casa. Y la tercera, si quieres sentirse mejor, debes seguir la dieta. Entonces, el verbo deber, él expresa esa obligación moral cuando uno quiere corresponder a hacer lo que se exige, lo que hay en una regla, en una ley. Y muchas veces él se impone, pero hay también la imposición externa. Pero por lo general uno se impone porque hay que cumplir algo, cumplir una norma. Vamos al siguiente verbo. Tener que más infinitivo. El verbo tener que expresa, digo, la perífrasis tener que expresa una obligación y es más suave que deber que, digo, que deber más infinitivo. Es personal, es decir, se refiere a alguien específico. Cuando me refiero a mí, ¿no? Yo diría yo tengo que. La segunda persona sería el tú tienes que. Vos tenés que. Si es la primera del plural, nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que. Es decir, siempre va a referirse a alguien específico, a un sujeto, a una persona. Y ese verbo o esa perífrasis, tener que más infinitivo, él también expresa una necesidad. Vamos a la primera situación. En general, todos tenemos que ser empáticos y generosos. La segunda, tienes que escuchar tu corazón a la hora de tomar una decisión. Y la siguiente situación, tienes que comer más frutas y verduras. Entonces, observamos aquí que tiene esa característica de necesidad, de algo necesario, pero no es algo como que se debe cumplir como una ley, como algo moral, algo que te impones en el sentido de cumplir con una norma, sino con algo necesario, una obligación necesaria y más suave. Vamos al siguiente verbo, haber que más infinitivo, que ese verbo haber que se conjuga como hay que. Él también expresa una obligación o una necesidad, una recomendación, pero suena de manera general. No se refiere a un sujeto específico, es general. Cuando tú dices hay que trabajar para conseguir lo que quiere, no te refieres específicamente a alguien como a mí, a ti, a nosotros. No, hay que se refiere a un sujeto general, a todas las personas, pero en su sentido impersonal, sin especificar alguien, ¿no? Sin especificar a alguien. Entonces, vamos a ver las situaciones.
La primera, en invierno hay que abrigarse mucho, es decir, no me refiero a alguien específico, me refiero a todos en general, ¿no? Si uno no se abriga, se muere de frío. Hay que beber mucha agua a diario, todos, no solo yo, no solo tú, no solo nosotros, sino todo el mundo. Entonces, ese hay que es general, es impersonal. Hay que ser agradecidos y disfrutar de las cosas buenas, todos. Hay que dedicar tiempo a las personas que queremos. Entonces se refiere a todos en general, a los seres humanos, a todos nosotros, sin especificar a quién, ¿no? Si a mí, a ti, si a él o a nosotros. Entonces, en resumen, tener que y deber se refiere a alguien específico, ¿no? Hay un sujeto, yo debo, tú debes, nosotros tenemos, vosotros tenéis que, María debe llegar antes de las 11. Entonces, estas dos perífrasis, ¿no? Estos dos verbos, tener que y deber más infinitivo, ellos son personales. Como vemos aquí, tenéis que estudiar más si queréis aprobar el examen. Ese tenéis que se refiere a vosotros. Debes ir al médico si estás enferma. Debes tú. Mientras que hay que más infinitivo, observamos que no se refiere a nadie específico, no hay un sujeto específico. Hay que hacer deporte para estar en forma, hay que reciclar, hay que comer frutas y verduras para estar sano, es decir, cualquiera, ¿no? Todos los seres humanos, no nadie específico. Vamos a practicar, ¿no? Entonces, relaciona correctamente. Vamos a relacionar las frases a su verbo correcto o adecuado, ¿no? La primera, ser más amable con la gente. Entonces, ¿qué verbo debemos elegir? Hay que, tiene que o deben. Los pasajeros pasar por el control de pasaportes. Antes de acostarse, lavarse los dientes. Vamos a intentar relacionar y encontrar la respuesta correcta a cada frase. Veamos la respuesta. Entonces, la primera, observemos aquí, tiene que ser más amable con la gente, ¿no? La necesidad, la obligación necesaria de ser amable con todos, ¿no? Los pasajeros deben pasar por el control de pasaportes. Ves que hay una norma que cumplir, algo que se impone, algo que se debe cumplir, una moral, algo moral. Antes de acostarse, hay que lavarse los dientes. La necesidad aquí se refiere a cualquiera, a cualquier persona, no a nadie específico. Es decir, no, yo no tengo que lavarme los dientes, sino hay que todos, ¿no? Todos tienen que lavarse los dientes. Entonces ese hay que tiene ese sentido impersonal, se refiere a todos, generaliza a todos. Vamos al número 2. Elige el verbo adecuado. Cuando se conduce con lluvia, conducir con cuidado. Entonces, ¿qué verbo debemos elegir? Debéis, tenéis que o hay que. Observemos la construcción cuando se conduce con mucha atención. Vamos a la respuesta. Cuando se conduce con lluvia, hay que conducir con cuidado. Esa construcción aquí, cuando se conduce, ahí no se refiere a nada específico, está generalizante, ¿no? Entonces, se conduce, es impersonal, es decir, no hay un sujeto claro, cualquiera, ¿no? Entonces utilizamos hay que, ya que es una perífrasis de obligación que se refiere a todos, incluye, generaliza a todo el mundo, ¿vale? Vamos a la tercera. Llamar a mi madre, es su cumpleaños. Tengo que, hay que, debo que, llamar a mi madre, es su cumpleaños. Vamos a elegir la más adecuada. Si has elegido, tengo que, enhorabuena, tengo que llamar a mi madre, es su cumpleaños, ¿no? La madre es mía, entonces yo tengo que llamarla. Y es personal, ya que me refiero a mi madre. Hay que, no estaría muy bien ahí, ya que es impersonal, generalizante.
y debo que esa construcción no existe. La correcta sería debo llamar a mi madre. Elige el verbo adecuado. Todos, respetar a la gente mayor. Tenemos que, hay que o debemos respetar a la gente mayor. Vamos a elegir una y a comentar. Venga, a ver la respuesta. Todos debemos respetar a la gente mayor. ¿Qué encontramos aquí? ¿Tenemos que estar incorrecto? No, no estar incorrecto. Pero como aquí pasa una idea, el respeto a la gente mayor es algo muy fuerte, ¿no? Entonces es una obligación que como abarca la moral, ¿no? Que tiene que ver con una norma, algo que cumplir. Entonces, la fuerza aquí deber más definitivo, es más fuerte que tener que, ¿no? Que es un poco algo más suave. Entonces, deber es decir, una obligación muy fuerte, ¿no? Porque al final debemos sí respetar a la gente mayor. Entonces, repasamos. Recuerda, todas esas perífrasis expresan obligación, pero cada una tiene un matiz distinto, una característica distinta. Tener que, más infinitivo, expresa una necesidad, ¿no? Un poco un tono más suave, entonces tenemos que esforzarnos mucho más. Tiene un tono más suave que deber que. Deber que es una responsabilidad. Lo de cumplir algo moralmente, ¿no? Lo de cumplir una ley, una exigencia. Entonces, cuando conduces, debes respetar las señales de tráfico. Y hay que se utiliza para expresar necesidad, obligación, pero tiene ese carácter impersonal. Él no se refiere a alguien específico, sino generaliza. Para aprender un idioma hay que practicarlo mucho. Bueno, espero que te haya facilitado la vida. Buen estudio, ¿no? Muchas gracias por la atención y eso es. Hasta luego.